Llegó octubre y con él la última oportunidad de la Vinotinto, nuestra selección de fútbol nacional, de clasificar al Mundial Brasil 2014. Y también de mi invitado esta noche depende en gran parte ese triunfo. César Farías. Otra vez toca Chile. Fíjese la cantidad de gente que mete en campo propio Venezuela y sin embargo esto para Chile no reviste mayor dificultad. Se goza de mucha facilidad para apropiarse el balón. Autoriza ya el central. Arranca el Maestrica, golazo de Venezuela. Venezuela se mete otra vez, respira en la pelea por el Mundial. Aparece Venezuela, se vienen dos, defienden tres por la parte de arriba. Arango para soltar la pelota, la está pidiendo Otero. Nosotros en esta selección lo que hemos hecho es trabajar por el país con dignidad, para el fútbol y para la gente. Al señor Pedro Carreño, creo que se llama, le digo aquí con la frente en alta: aquí estoy, véngame a arrestar, demuestre que yo soy un delincuente. Lo reto públicamente a que demuestre que yo soy un delincuente. Un periodismo que educa, que informa, que construye. Le ha dado satisfacciones al país, pero también algunas decepciones. Aunque para algunos no hay punto medio en el deporte, se gana o se pierde. Pero hoy no me acompaña el héroe o el villano, me acompaña el director técnico de la Vinotinto, César Farías. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado la entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Además, a pocos días del juego, me imagino que pues está concentrado toda su atención en lo que tiene que ver con las eliminatorias a Brasil 2014. Sí, nuestro focus ahorita es totalmente Paraguay. Ni siquiera las eliminatorias, ni lo pasado, ni lo futuro, sino centrarnos en el partido de Paraguay, donde no nos juegue una mala pasada a la ruleta de las emociones. Creemos que si podemos enfocarnos y dejar las cosas de atrás y dejar los números de adelante también y resolver el primer problema, que es con Paraguay. Es un partido directo con ellos en el cual debemos intentar ganarlo. Fíjese, usted me decía un poco los números del pasado y los que esperan, por supuesto, obtener en el futuro. Vamos a hablar de la evaluación. La gente permanentemente lo evalúa. Es el director técnico de la selección nacional. No hay que desestimar pues el cargo. Pero ¿cómo evalúa usted la gestión que ha hecho dentro de la dirección en la Selección Nacional de Fútbol? ¿Cuáles han sido sus aciertos, sus desaciertos, sus errores, si los hay? No, los técnicos siempre tienen la maleta preparada detrás de la puerta, ¿no? Es una circunstancia normal. Usted lo está diciendo, hay una evaluación diaria, continua. Y nosotros llegamos al cargo resistidos por algunos medios capitalinos, y eso generó algunas tendencias divisorias entre quienes no querían ante los buenos resultados o resultados en algún momento que no se dieron. Venezuela no estaba acostumbrado a los sitiales que hoy se encuentra, de llegar a la última instancia con posibilidad de clasificar un mundial, y estos dos últimos premundiales lo ha hecho, de poder clasificar un mundial juvenil, de llegar y quedar fuera de la final de la Copa América invicto, perdiendo en penaltis. Empezó a hacerse más exigente, y eso es normal y es lógico. El cargo es de presión y de ocupación, y en el cual uno debe acostumbrarse, habituarse a todas estas circunstancias. Es el pan nuestro de cada día para los entrenadores, y en Venezuela pasa a ser hoy un tema nacional el fútbol, que antes no lo era. Salimos de ese oscurantismo a pasar a ser
algo que habla todo el mundo, lo habla un profesional, lo habla el ciudadano de a pie de ¿Desaciertos calle. ha tenido? Sí, como todos ¿Como en la cuáles, vida. por ejemplo? Sería cuestión de analizarlo si son solamente desaciertos en una decisión de un cambio o no, o son desaciertos de la cadena de acontecimientos que viene llevando nuestro fútbol décadas atrás y que hemos venido superando todas esas cosas y seguramente habrán muchas cosas para corregir. Fíjese que usted me hablaba de incluso su llegada, ¿no? De la crítica a los medios, crítica a los medios que ha tenido hacia usted, y también los fanáticos tienen puntos encontrados con relación a su gestión. ¿Cómo usted maneja la crítica? ¿Le tiene temor a la crítica? No, para nada. Creo que las grandes controversias también nacen los grandes entrenadores, que de las grandes controversias también se pueden sacar aprendizajes, que de las grandes controversias te demuestra que si las cosas terminan sucediendo correctamente es una enseñanza para un país. Porque ¿qué sucede si nosotros, ante esta gran dificultad que tenemos y esa división que están manifestando ustedes, tenemos la dicha de poder llegar al repechaje? Porque todavía numéricamente se puede. Dándose algunas combinaciones de resultados, nosotros podríamos estar. También sería una enseñanza de decir, bueno, jamás hay que rendir. Si nosotros estamos en esa tónica, no nos vamos a rendir, enfocarnos correctamente en lo que tenemos que hacerlo, esa es nuestra obligación. Y después analizar en el momento que haya que analizarlo. Nosotros planificamos en el momento que tuvimos que planificar, ejecutamos en el momento que tuvimos que ejecutar, ¿Cuál cree usted competimos cuando de debimos competir. Quizás ciclo de eliminatorias, la decisión que quizás no fue la más correcta? Nosotros tenemos una debilidad como país muy grande en cuanto al peso en el arbitraje. Hoy uno de los países o los dos países que disputan con nosotros la entrada al Mundial, la estadística en penalti a favor de ellos o la estadística en algunas circunstancias especiales son notorias. Eso no quiere decir que yo me estoy excusando en terceros, porque eso le iba a preguntar. ¿El error es de la casa de afuera o el que está afuera del arbitraje o es de la casa? Los entrenadores sabemos que no es solamente lo que sucede dentro de la cancha. Los entrenadores hoy son gerentes, son dirigentes, se tienen que ocupar en otras cosas que tal vez tradicionalmente no tenían nuestro fútbol, que es normal de cualquier circunstancia. Yo llego hoy a tu programa y debo hacer un análisis de cuáles son tus fortalezas, de cuáles pueden ser tus debilidades, de ver cómo ¿Cuáles son las debilidades del equipo, de su equipo? No, nosotros teníamos un fútbol que era el 10º de Sudamérica, con los jugadores de menos desarrollo en distintas ligas del mundo. Trajimos una tesis de que había que clasificar primero en menores para después clasificar a mayores. Hemos clasificado a 5 mundiales menores. Hemos estado muy cerca de clasificar al mayor. Todavía tenemos esperanza. Nos hemos mantenido en el lote de los que tienen esa posibilidad. Dijimos que había que globalizar el fútbol venezolano, que sus jugadores tenían que ir a ligas importantes, y hoy tenemos jugadores en Alemania, en Francia, en España, en Bélgica, en Holanda. Fíjense que yo lo atajo allí. Hay algo que yo analizaba, y es que los jugadores que han hecho grandes hazañas en otros países con grandes equipos, cuando trabajan con la selección vinotinto, cuando juegan en casa o representan a la selección en otros lugares, no han tenido el mismo desempeño. ¿Por qué no se ha logrado esa eficiencia? Es una percepción que algunos tienen. Yo te pongo este ejemplo. Argentina comanda el liderato premundialista, ¿verdad? Messi juega en el Barcelona. Son campeones de Champions League, campeón de Mundial. Nosotros no tenemos ningún jugador en esos niveles, de un club importante, de que sea habitualmente jugador de Champions todos los años. Tenemos jugadores que están en sitiales que nunca habíamos alcanzado, que después de la Copa América hubo una explosión de que estos jugadores pudiesen llegar a lugares más importantes, hubo una conciencia diferente en el jugador. Pero por lo menos Juan Arango sí ha llegado a equipos importantes. No, jamás ha jugado en un equipo elite.
Bueno, Juan sí. jugó en el Mallorca, que no clasificó nunca una Copa Europea. Pero le ha dado goles al Mallorca, por ejemplo. Sí, está bien, pero cuando tú agarras los otros países, ves en Argentina, estás hablando de Messi, de Mascherano, del Kun Agüero, vas a Chile y hablas de Alexis Sánchez, y yo no estoy, ojo, con esto que estoy diciendo, que porque hable de Forlán, de Luis Suárez, no estoy quitándole mérito a nuestros jugadores, no, al contrario, nuestros jugadores han sido unos héroes que no tenían la posibilidad de llegar a estos lugares y han podido ir conquistándoles para abrirle paso a las generaciones futuras. Nuestro siguiente paso es poder tener un jugador en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Inter de Milán, en el Milán. Fíjese que me hablaba ahorita de generaciones futuras, y sí hay un tema que quería tocar con usted. Fíjese, Rafael Esquivel está en la Federación Venezolana de Fútbol desde el 1987, ya son casi más o menos más de 20 años en la federación. Yo me preguntaba si la evolución del fútbol nacional también depende ¿Es malo o es bueno de eso? Eso Por la cara que me pone, le quiero ¿no? preguntar a usted, ¿la alternabilidad en el poder en esa área del deporte no ha llegado a la federación? Siempre ha habido elecciones. Y no. Lo que pasa es que el que quiere ser dirigente de fútbol tiene que visitar y trabajar por el fútbol, tener una carrera de fútbol, visitar asociación por asociación, club por club, desarrollar programas de fútbol, crecer para poderle ganar a las personas que están, porque no es Rafael nada más. Ellos tienen un tren ejecutivo que trabaja por el fútbol venezolano con sus aciertos, con sus desaciertos, pero que en este ciclo es el que menos lo podrían criticar. Ha clasificado 5 mundiales, viene de ser campeón suramericano sub-17. Entonces es como ilógico en cierta forma criticar a alguien que mañana va a condecorar el presidente de la República. O sea, tenemos cosas por mejorar, por supuesto, pero también somos el país que menos años tiene jugando fútbol y que más ha crecido. El técnico de la selección chilena, antes del partido de Chile, decía que Venezuela en sus últimos 10 años era el país del mundo que más había crecido en fútbol. Y cuando vas viendo las declaraciones de cómo ven los técnicos que nos enfrentan a Venezuela, cómo nos vio Tavares, cómo nos vio Macarián, contrasta totalmente con la reacciones emocionales, cuando hay una reacción de especialistas en fútbol, en decir, por supuesto que hay un avance, y se demuestra en números, se demuestra en desempeño, se demuestra en calidad, y no solamente los números directos, sino externos también. En la selección nacional hay, quizás de estos 10 años que hablamos, está Richard Páez y está usted. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la dirección técnica y cuál ha sido el aporte de cada uno de ustedes con relación a ese crecimiento? Eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos.